Imagina que vas al médico por una ansiedad leve, o que estás en un bar tomando una copa tranquilamente. De repente, tu realidad se empieza a derretir. Las paredes respiran, el tiempo se detiene y sientes que te estás volviendo loco. No lo sabes, pero acabas de ser drogado con dosis masivas de LSD experimental por tu propio gobierno. No eres un paciente, eres una rata de laboratorio en el experimento más oscuro y retorcido de la historia de los Estados Unidos. Durante décadas nos dijeron que el control mental era cosa de películas de ciencia ficción o propaganda comunista. Nos dijeron que el gobierno jamás haría daño a sus propios ciudadanos. Pero en 1975, el Congreso de los Estados Unidos descubrió que nos habían mentido. Existió un programa secreto, ilegal y brutal llamado Proyecto MKUltra. Su objetivo no era espiar, sino fracturar la mente humana para reprogramarla como si fuera una computadora. Hoy vamos a abrir los archivos censurados de la CIA para descubrir cómo intentaron crear al asesino perfecto, al espía indetectable y cómo torturaron a miles de inocentes en nombre de la seguridad nacional. Hagamos un trato confidencial. Si te cuento un detalle de este programa que te haga dudar de la ética de los gobiernos, o si te revelo qué famosa serie de Netflix está basada en estos hechos reales, te suscribes al canal. Es un trato justo por desclasificar la verdad. Todo comenzó con miedo. A principios de la década de 1950, en plena Guerra Fría, la CIA estaba aterrorizada. Soldados estadounidenses capturados en la Guerra de Corea volvían a casa hablando maravillas del comunismo y criticando a su propio país. La inteligencia americana llegó a una conclusión paranoica. Los soviéticos y los chinos habían descubierto el secreto del lavado de cerebro. Creían que los comunistas tenían una droga o una técnica capaz de controlar la voluntad, y la CIA decidió que no podía quedarse atrás. Tenían que dominar la mente humana antes que los rusos. Así, el 13 de abril de 1953, el director de la CIA, Allen Dulles, autorizó el proyecto MKUltra. Puso al mando a un químico llamado Sidney Gottlieb. Gottlieb era conocido como el Mago Negro o el Envenenador en Jefe. Era un hombre brillante, pero sin ninguna brújula moral. Su misión era simple: encontrar una manera de controlar el comportamiento humano. Y para hacerlo, tenía cheque en blanco. No había supervisión, no había leyes y, sobre todo, no había límites. El arma favorita de Gottlieb era una droga nueva y poco conocida en ese momento, el LSD. La CIA pensaba que el LSD podía ser el suero de la verdad definitivo o un arma para incapacitar a líderes enemigos. Pero necesitaban probarlo, y aquí es donde comienza el horror. No usaron voluntarios, usaron a lo que ellos llamaban personas que no podían defenderse: prisioneros, pacientes psiquiátricos, adictos a las drogas y prostitutas. Gente que si desaparecía o se volvía loca, nadie reclamaría. Uno de los subproyectos más infames fue la Operación Clímax de Medianoche. La CIA alquiló casas de seguridad en San Francisco y Nueva York y las decoró como burdeles. Contrataron a prostitutas para que atrajeran a hombres desprevenidos a las casas. Una vez allí, les daban bebidas con LSD sin que ellos lo supieran. Mientras tanto, los agentes de la CIA observaban todo desde detrás de espejos falsos, tomando notas, bebiendo martinis y riéndose mientras las víctimas sufrían brotes psicóticos, pánico y alucinaciones aterradoras. Imagina el trauma de volverte loco de repente sin saber por qué. Muchos de estos hombres vieron sus vidas arruinadas, perdieron sus trabajos o terminaron en manicomios, y nunca supieron que fue su gobierno quien se lo hizo. Pero el LSD era solo el principio. El objetivo final era borrar la memoria y reescribir la personalidad. Para esto, la CIA financió al Dr. Ewen Cameron en el Instituto Memorial Allen en Montreal, Canadá. Cameron desarrolló una técnica llamada conducción psíquica. Tomaba a pacientes que iban por problemas menores como depresión postparto o ansiedad y los sometía a un infierno. Los ponía en comas inducidos por drogas que duraban meses. Mientras dormían, les ponía cintas de audio con mensajes repetitivos miles y miles de veces, día y noche. También usaba electroshock a potencias 30 o 40 veces superiores a lo normal. Su teoría era que podía borrar la mente dañada y dejarla en blanco para construir una nueva personalidad sana. El resultado no fue la curación, fue la destrucción.
Los pacientes despertaban sin saber quiénes eran, sin saber hablar, sin saber ir al baño. Habían sido regresados a un estado infantil. Sus vidas fueron aniquiladas. Y todo esto fue pagado con dinero de los contribuyentes estadounidenses, canalizado a través de fundaciones falsas para que nadie sospechara. El programa creció como un cáncer, llegó a tener 149 subproyectos y colaboró con 80 instituciones, incluyendo universidades prestigiosas, hospitales y prisiones. Experimentaron con hipnosis, deprivación sensorial, aislamiento extremo, abuso verbal y sexual y todo tipo de drogas, desde mescalina hasta heroína. Buscaban crear al candidato de Manchuria, un asesino programado que pudiera matar a una orden y luego olvidar que lo había hecho. ¿Tuvieron éxito? Esa es la pregunta que da miedo. Oficialmente, la CIA dice que el programa fue un fracaso, que el cerebro humano es demasiado complejo para ser controlado y que abandonaron la investigación. ¿Pero podemos creerles? En 1973, cuando el escándalo de Watergate estaba sacudiendo al país, el director de la CIA, Hermes Helms, ordenó destruir todos los archivos de MKUltra. Sabía que si eso salía a la luz, la agencia sería desmantelada. Miles de cajas de documentos fueron trituradas y quemadas. La evidencia del horror se convirtió en humo. Sin embargo, cometieron un error. En 1977, un archivero encontró por casualidad unas cajas olvidadas en un depósito financiero que no habían sido destruidas. Eran los recibos de gastos. No detallaban los experimentos, pero mostraban a dónde iba el dinero. Gracias a esos papeles, el Senado pudo abrir una investigación y llamar a los responsables a declarar. Sidney Gottlieb testificó, pero se le concedió inmunidad. Admitió los experimentos, pero dijo que lo hizo por el bien del país para protegernos de los comunistas. Murió tranquilamente en su cama años después, sin pasar un solo día en la cárcel. Las víctimas, sin embargo, no tuvieron esa suerte. Frank Coulson, un científico del propio programa que quiso salirse porque estaba horrorizado por lo que veía, cayó misteriosamente desde la ventana de un hotel en Nueva York en 1953, días después de que la CIA le diera LSD sin su consentimiento. Durante décadas dijeron que fue suicidio. Hoy la evidencia forense sugiere que fue lanzado. Fue un asesinato para mantener el secreto. MKUltra nos enseña una lección brutal. El poder sin control es monstruoso. Cuando las agencias de inteligencia operan en las sombras, sin nadie que las vigile, los derechos humanos se convierten en papel mojado. La pregunta que nos queda hoy es inquietante. Si esto es lo que hacían en los años 50 con tecnología analógica y LSD, ¿qué podrían estar haciendo hoy? Con la neurociencia moderna, los implantes cerebrales y la inteligencia artificial, es posible que el sueño de controlar la mente no haya muerto, sino que se haya vuelto más sofisticado. Oficialmente, MKUltra terminó, pero muchos investigadores creen que solo cambió de nombre. Quizá ahora no necesitan secuestrarte y drogarte. Quizá con los algoritmos que predicen y modifican nuestro comportamiento en redes sociales, el control mental ya no es un experimento secreto, sino un modelo de negocio global. La próxima vez que sientas que no puedes dejar de mirar tu pantalla o que una idea aparece en tu cabeza de la nada, pregúntate si es tu pensamiento o alguien más lo puso ahí. Si esta historia real te ha dejado paranoico, recuerda nuestro trato y suscríbete al canal para seguir vigilando a los vigilantes. Y dime en los comentarios, ¿crees que el gobierno sigue experimentando con el control mental hoy en día?